Microsoft Word 2010 nivel avanzado, sesión número 8. Crear y modificar formularios. Otra forma de compartir documentos es elaborando documentos para que otras personas los completen y nos los hagan llegar rellenados. Para ello, Word permite la introducción y el uso de formularios en nuestros documentos. Podemos en un documento de texto definir un formulario incluyendo cajas de texto o cuadros de selección. Eso implica utilizar objetos o controles, donde el lector del documento podrá llenar los datos que le solicitemos, de forma parecida a cómo rellenamos los documentos basados en plantillas. Un formulario no es más que un documento que contiene texto fijo y texto que debe ser rellenado por el lector. Para el texto a rellenar debemos definir controles, campos especiales que permiten introducir información de forma muy variada. El objetivo es crear y modificar formularios en Microsoft Word 2010. El contenido que revisaremos: mostrar la ficha de programador, abrir una plantilla o un documento en que basar el formulario, agregar contenido al formulario, establecer o cambiar las propiedades de los controles comunes, agregar texto con instrucciones al formulario y protección a un formulario. Mostrar la ficha del programador. Recuerde usted que cuando ingresa a Word en la versión 2010 no encontramos o tenemos deshabilitada una ficha llamada programador. Para habilitar esa ficha vamos, valga la redundancia, a la ficha o al backstage de archivo, seleccionamos opciones y elegimos personalizar cinta de opciones. Cuando pulsamos clic en personalizar cinta de opciones nos damos cuenta que aquí en el panel central encontramos la personalización de la cinta de opciones y nos damos cuenta que no está activa la casilla del programador. Otra forma de llegar hasta esta ventana directamente desde las fichas es pulsando anticlic sobre cualquier ficha y seleccionar la opción personalizar la cinta de opciones. Activamos la ficha del programador y al pulsar clic en aceptar añadimos la ficha que estábamos esperando y que habíamos activado. Abrir una plantilla o un documento en que basar el formulario. Para ahorrar tiempo puede empezar con una plantilla de formulario o bien puede empezar con una plantilla en blanco y crear su propio formulario desde cero. Empezar con una plantilla de formulario. Para empezar con una plantilla de formulario vamos a pulsar clic en el backstage de archivo, seleccionamos la opción nuevo. En plantillas de Microsoft Office vamos a buscar mis plantillas, vamos por este lado, encontramos plantillas de Office y se entiende que vamos a seleccionar la opción denominada mis plantillas. Por acá tiene que estar, vamos de este lado, mis propias plantillas, porque ahí están mis plantillas y te das cuenta que encontramos cerca de la parte de plantillas disponibles y plantillas de Office, muy cerca de plantillas de Office están mis plantillas y luego hacemos clic en la carpeta que coincide con el tipo de formulario que deseamos agregar. Vamos a pensar en un diseño de informe. Pulsamos clic en aceptar y se entiende que cuando pulsamos clic en aceptar automáticamente se ha creado un elemento. Podríamos manejarlo de otra manera. Clic en archivo, nuevo. Nos vamos a las plantillas de Office y vamos a colocar, por ejemplo, un formulario a llenar. Podría ser, vamos a buscar por aquí la idea de un currículo y vamos a especificar, por ejemplo, un currículo básico donde elegiremos de entre todos el elemento que dice diseño esencial. Pulsamos clic en el botón descargar. En ese momento estamos descargando del sitio oficial de Microsoft y al igual que llenar un formulario único de trámite como cuando vamos a gestionar o tramitar un documento, valga la redundancia, se nos va a presentar la ventana donde tendríamos que rellenar los diferentes campos. Por ejemplo, colocar mi nombre completo y dice escribe su correo electrónico, escriba su dirección, escriba su sitio web. La ventaja grande de utilizar formularios. Si vamos a agregar elementos a un formulario, tendríamos que utilizar la ficha del programador.
La ficha del programador es muy especial porque para poder manejar ciertos controles con el formulario tendríamos la oportunidad de descolgar, vamos a ver, en un documento nuevo con control U la idea de la ficha del programador y encontraremos, por ejemplo, el bloque de controles habilitados para añadir los diferentes objetos. Los controles que podríamos ir colocando en un formulario podría ser lo siguiente: ¿cómo insertar un control de imagen? Vamos a la ficha de programador y encontramos el control de contenido de imagen para poder añadir una imagen de nuestro formulario. Suponiendo que si voy a crear un currículum, yo tendría la necesidad de insertar una imagen. Agregar un control de bloqueo de contenido de un formulario. Si queremos agregar o insertar un control de bloqueo de creación, vamos a ir específicamente dentro de la ficha de programador a este elemento denominado control de contenido de galería de bloques de creación. Pulsamos clic en este botón, muy interesante, bien, y cuando pulso clic en este botón, elementos rápidos, elijo un botón de un bloque de creación para poder añadir cierta cantidad de recursos que tendrían que ser agrupados. Dentro de este elemento podría añadir más recursos. Insertar un cuadro combinado o una lista desplegable. Si queremos insertar un cuadro combinado o una lista desplegable, podríamos utilizar también dentro de la ficha de programador el botón denominado control de cuadro combinado. ¿Qué pasaría si yo coloco, por ejemplo, provincia y tengo la necesidad de que el usuario tenga a bien seleccionar de una lista desplegable el nombre de la provincia? Pulso clic en este botón, automáticamente aparece el elemento cuadro combinado que está vacío, pero para poderlo llenar con el botón de propiedades podría añadir el nombre primero del control para luego ir agregando sus elementos. Por ejemplo, Ferriñafe, los nombres de nuestras provincias aquí en Lambayeque, Chiclayo, aceptar, y por último Lambayeque. Luego pulsamos clic en aceptar y luego nuevamente aceptar y ya tenemos un cuadro de lista desplegable o cuadro combinado. Insertar un selector de fecha. Para insertar un selector de fecha, vamos a ver cómo insertamos un selector de fecha. Vamos a activar el modo diseño para seguir añadiendo más controles. Muy interesante por aquí. Y se entiende que le vamos a agregar un control de fecha. Si queremos insertar un selector de fecha en un formulario, por ejemplo, para la fecha de nacimiento, yo tendría la necesidad de elegir dentro de los controles. Vamos a elegir en este sentido el control denominado control de contenido de selector de fecha, y cuando pulsemos clic ha de aparecer este control que nos va a permitir de una u otra manera añadir o permite seleccionar nuestra fecha de nacimiento. Vamos manejando otro control adicional. ¿Qué pasaría si queremos insertar un control denominado una casilla de verificación que es de criterio selectivo? Vamos a manejar la casilla de verificación, por ejemplo, para poder determinar estudios superiores, de manera tal que el usuario, si tiene estudios superiores, podría añadir o activar una casilla de verificación. Para poder trabajar con la casilla de verificación podemos pulsar clic. De la lista descolgante de herramientas heredadas elegimos el elemento casilla de verificación y colocamos, por ejemplo, estudios superiores. Para cambiar el valor vamos a propiedades y en la opción de propiedades, específicamente en la propiedad denominada título o caption, colocamos, por ejemplo, posgrado. Cuando presionamos enter automáticamente se habrá generado. De ya no tener la necesidad de permanecer activa esta ventana, simplemente cierro con X.
Si quisiéramos seguir agregando, te damos otra demostración. Simplemente descuelgas el botón de elementos o controles, controles Active X, seleccionamos la casilla de verificación. No te olvides que para cambiar el valor vamos al botón de propiedades y cambiamos el caption. En ese sentido, cuando ya no necesitamos, cerramos y simplemente ya tenemos una casilla de verificación. De esa manera yo puedo cambiar las propiedades de los controles comunes. Agrupar un conjunto de objetos para agregar cierto nivel de protección a un formulario. Si nuestro deseo es agrupar el conjunto de objetos que son parte de nuestro formulario en un todo, en un único bloque, la idea es remarcar todos los elementos o en todo caso en la ficha de inicio, en el botón denominado seleccionar, elegimos seleccionar todo y automáticamente se marcan todos los controles. Luego vamos a la ficha del programador y en la ficha del programador manejamos clic en el botón que dice agrupar. Agrupar o desagrupar, en este caso descolgamos la lista y decimos que este conjunto de objetos se va a agrupar. Pulsamos clic en agrupar y específicamente se ha delimitado. Bueno, he pulsado control Z para deshacer el cambio porque podríamos tener otro método de agrupamiento con la ficha de programador habiendo seleccionado todo y en la ficha de programador elegimos el botón denominado control de contenido de galería de bloques de creación. Pulsamos clic en este botón y entonces en ese momento hemos delimitado o agrupado todo el conjunto de objetos.